A partir de esta ecuación nosotros podemos plantear el cálculo de la constante de equilibrio en términos de fracciones mol o viceversa, ¿no? En el problema que vamos a resolver, me piden determinar la conversión máxima posible para esta siguiente reacción a 200 grados centígrados. Se entiende que la reacción es reversible, se entiende que la constante de equilibrio depende de la temperatura, entonces al fijar la temperatura queda fija la constante de equilibrio. Y en este caso la constante de equilibrio yo la puedo expresar como concentración de los productos. El producto es etileno, ¿no? A su coeficiente estequiométrico entre concentración molar de reactivos C2H4 por concentración molar de agua. Pero a su vez esto se puede calcular en términos de fracciones molares. Si yo le escribo en términos de fracciones molares, la ecuación es la que acabamos de analizar acá atrás. Esta. Si considero gas ideal. Si no considero gas ideal, en lugar de utilizar fracciones, se debe de calcular la fugacidad de cada componente en la mezcla entre la fugacidad estándar. Esto ya lo sabemos hacer, podríamos calcular fugacidad con correlaciones de Pitzer. Por ahora vamos a considerar gas ideal. Entonces yo puedo escribirlo así, ¿no? Aquí por definición la máxima conversión posible de cualquier reacción química es la conversión del equilibrio. Entonces tengo que definir dónde está el punto de equilibrio. Eso se hace con la constante K. Determinar el coeficiente estequiométrico de la reacción y plantear la K de equilibrio en términos de fracciones molares. Sabemos que la fracción molar es función del grado de avance, ¿no? Entonces esto me va a generar una reacción, una ecuación, para la cual yo puedo determinar fácilmente el grado de avance, ¿no? Sustituyendo aquí la única variable, dado que ya está definida la K de equilibrio, la única variable sería grado de avance. Entonces, si uso esa ecuación, dado que estoy acotando al equilibrio, este sería el máximo grado de avance que me da la conversión máxima. Entiéndase que conversión se refiere al porcentaje del reactivo que va a ser transformado. No es directamente el grado de avance, sino que hay un paso intermedio, ¿no? Pero lo vamos a definir. Ok, ¿qué hay que hacer? Como está definida la temperatura, sabemos que la temperatura es de 200 grados centígrados, habría que calcular K a 200 grados centígrados, ¿no? Tenemos básicamente el método riguroso utilizando las integrales de CP, basándose en que delta G es menos logaritmo natural de K, ¿no? Esto entre RT. Podríamos calcular delta G de la reacción a 200 y luego calcular K con esa ecuación. Tenemos la forma rigurosa, que es calcular rigurosamente el delta G de la reacción. Y tenemos la ecuación de Van Hoff, que es un método corto, ¿no? Como ya hemos analizado esta reacción y ya tenemos un gráfico que generamos, les voy a compartir también el archivo donde se generó este gráfico. Bueno, ya tenemos valores del logaritmo natural de cada equilibrio contra la inversa de temperatura, ¿no? Este es el gráfico de la ecuación de Van Hoff. El objetivo de este gráfico básicamente es, conociendo la temperatura, calcular K. Entonces, calculando K, yo tengo esta ecuación, ¿no? En esta ecuación vamos a considerar que se lleva a cabo a presión estándar. Entonces, este cociente de presión entre presión estándar equivale a 1. Entonces, voy a usar esa misma ecuación. La K de equilibrio va a ser igual al productorio de la fracción molar de cada componente elevado a su coeficiente estequiométrico, ¿no? Si yo expando ese productorio, sería fracción de etileno elevado al coeficiente de etileno, que es -1, por fracción de, como esto es un productorio, es el producto de todo, es análogo a la sumatoria, por fracción de agua elevado a su coeficiente, que sigue siendo -1, por fracción de etanol, le voy a poner etanol, así, elevado a la 1, ¿no? Entonces la K
realmente se puede determinar como fracción de etanol. Todo lo que está elevado a la -1 lo voy a colocar dividiendo. Y fracción de agua. Aprovechamos que los exponentes son 1, ¿no? Y bueno, ya el término que equivale a la presión entre la presión estándar es la unidad. Entonces esto se puede omitir, ¿no? 1 está elevado al coeficiente estequiométrico total, yo lo tendría que calcular. Entonces lo voy a poner de la siguiente forma. Eso yo lo voy a despejar como presión estándar entre presión mm, elevado al coeficiente estequiométrico, ¿no? Si lo coloco dividiendo, sería eso presión, entre presión estándar al coeficiente estequiométrico total. El coeficiente estequiométrico total es la suma de los coeficientes. Sería coeficiente de etileno, que es -1, coeficiente de agua es -1, coeficiente de etanol es +1, ¿no? Y aquí se entiende que esas dos presiones son iguales. Entonces el cociente da 1 elevado a la -1, ¿no? Sí, entonces esto es la unidad, porque asumimos que está a la misma presión, ¿no? Esto me queda 1 a la -1, o sea 1, por lo que nada más vamos a usar esta parte. Entonces, la idea sería encontrar fracciones molares en el equilibrio de todos los componentes en términos de grado de avance, igualar a la K de equilibrio y de ahí encontrar una ecuación que me sirva para despejar grado de avance del equilibrio. Entonces vamos a la primera parte que es calcular K de equilibrio, ¿no? Vamos a usar el gráfico. La temperatura a la cual yo quiero calcular la K de equilibrio es 200, pero la voy a convertir a Kelvin, 473.15 Kelvin, ¿no? Ahora, para poder usar este gráfico, en el eje X notamos que es la inversa de T, entonces voy a calcular la inversa de T. 1 entre 473.15, ¿cuánto les da? Bueno, les debe dar .0021, más o menos. Entonces yo ubico ese valor aquí en el eje X, ¿no? Tengo de .0020 a .025, 1, 2, 3, 4, 5, más o menos. Entonces 0021 estaría más o menos por aquí. Y a ese valor le corresponde un valor en el eje Y, ¿no? Yo leo más o menos, si la mitad es -3, o sea, puedo decir que a la mitad es -3, aquí, más o menos. Y eso sería más o menos como -3.5, ¿no? Tiene cierto grado de error. Pero voy a decir que el logaritmo natural de K leído es -3.5 aproximadamente. No tengo mucha precisión en el gráfico. Si lo quiero calcular de manera rigurosa, nos debería de dar algo similar, ¿no? Entonces K se despeja como E a la -3.5 y eso me va a dar la constante de equilibrio a 200 grados centígrados. Haciendo la operación aproximadamente es 0.030. 0.030 a 197. Voy a redondear a 2. Esa es la constante de equilibrio a 200 grados centígrados. Entonces, con este valor podemos igualarlo al producto de las fracciones molares y despejar el grado de avance. Ese me daría el grado de avance del equilibrio, que es el grado de avance máximo de la reacción. Asumiendo que el estado de equilibrio es el de máxima entropía y por lo tanto el que es más probable. Lo que sigue es determinar las fracciones molares en el equilibrio para esta reacción
en términos de grado de avance, ¿no? Para esto vamos a usar balances. A partir de esa reacción, entonces, vamos a hacer los cálculos para calcular fracciones molares en el equilibrio de cada uno de los componentes, ¿no? Eh, para esto yo tengo que asumir el número de moles iniciales, ¿no? No me lo dan, por lo tanto lo tengo que asumir. Podemos asumir que hay un mol inicial de este componente, un mol inicial de agua, y para esto entonces el número de moles totales iniciales es la suma de estos dos, ¿no? En las ecuaciones viene como N0. Sería un mol más un mol. O sea, los totales iniciales son 2. Puedo calcular coeficiente estequiométrico total, que ya vimos cómo. Sería la suma de todos los coeficientes estequiométricos. El de etileno es -1, el de agua es -1, el de etanol es +1. Esto nos dio -1. Y bueno, con base a esto ya podemos definir las ecuaciones que nos permitan calcular fracciones molares de cada componente en el equilibrio, o al menos en un punto donde el grado de avance de la reacción ha sido epsilon. Vamos a empezar por etileno. Fracción molar de etileno va a ser moles iniciales de etileno, acá, mm, comentamos que es 1, por, más bien más, coeficiente estequiométrico que es -1, por ser un reactivo, por el grado de avance, ¿no? 1 menos epsilon, entre los moles totales iniciales que nos dieron 2, más coeficiente estequiométrico total es -1, entonces le voy a poner menos, por grado de avance de la reacción, ¿no? Entonces, esta es la fracción mol de etileno, asumiendo que entra un mol de etileno y un mol de agua nada más, ¿no? Asumiendo que no se alimenta etanol. ¿Ya? Ahora vamos a calcular lo mismo, pero para agua. Fracción mol de agua en términos del grado de avance. Sería moles iniciales de agua sigue siendo 1. Coeficiente estequiométrico de agua es -1, grado de avance de la reacción es epsilon. Entre moles totales iniciales nos dio 2, menos coeficiente estequiométrico total, por eso nos dio -1 por grado de avance, ¿no? El denominador no cambia. Y finalmente, fracción mol de etanol. Le voy a poner OH, etanol. Va a ser moles iniciales de etanol, sería 0. Grado de avance del etanol por coeficiente estequiométrico más 1 por epsilon entre el mismo denominador, ¿no? Entonces tengo estas tres fracciones mol. Noten que aquí todavía no acoto al equilibrio. Estas se aplican para cualquier grado de avance. Obviamente el grado de avance debe estar entre 0 y 1, ¿no? No puede reaccionar más de lo que entró. Al momento de acotar al equilibrio es igualando el productorio de estas fracciones mol elevados a su coeficiente con el valor de K, con la constante de equilibrio. Ahí yo acoto que estaría calculando el grado de avance del equilibrio. Esto ya lo habíamos hecho. Si retomamos entonces, dado que ya tengo K y ya calculamos que la constante de equilibrio tiene un valor, la K nos dio 0.0302, ¿no? Entonces, esa K va a ser igual a la fracción molar de etanol entre fracción de etileno por fracción de agua, todos elevados a su coeficiente estequiométrico, ¿no? Que es 1. Los reactivos están en el denominador porque su coeficiente era -1. Y esto debe ser igual al valor de K, 0.0302. Entonces, para resolver, yo voy a igualar las fracciones
Noten que ya las tengo, ¿no? 1 menos epsilon entre 2 menos epsilon es de etileno, también de agua. La voy a poner de la siguiente forma. Tengo que encontrar el valor de epsilon que cumple esta igualdad, sustituyendo las fracciones. De etanol nos dio epsilon entre 2 menos epsilon. De etileno nos dio 1 menos epsilon entre 2 menos epsilon. Por eso mismo de agua, ¿no? Esa es la ecuación. Ahora, asumimos que se va a dar la reacción a 200 y que alimentamos a un reactor un mol de este y 0 moles de etanol, ¿no? Sin embargo, desde el momento donde se forme la primera cantidad diferencial de etanol, ese también se regresa a reactivos a cierta velocidad. Cuando llega al equilibrio, las velocidades directa e inversa se igualan y en ese punto ya se mantiene el estado estable o estacionario, que es el estado que debe evolucionar de manera normal cualquier sistema. Entonces, si yo lo dejo un tiempo muy grande, llega al equilibrio y las fracciones se estabilizan en un valor único. Eso me permite determinar el grado de avance de la reacción, pero el grado de avance del equilibrio. Con ese grado de avance, yo puedo saber qué porcentaje, cuando llega al equilibrio máximo, se puede convertir de etileno para dar etanol. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces hay que resolver esa ecuación y determinar epsilon que cumple esa ecuación. Como tengo reacción única, solo voy a resolver una ecuación. Sin embargo, si yo tuviera reacciones múltiples, requerimos establecer, si tengo J reacciones, J ecuaciones con J incógnitas, donde cada incógnita es un grado de avance de cada reacción. Entonces vamos a hacer álgebra aquí para buscar reducir y calcular epsilon. No se puede despejar, se van a dar cuenta. Necesitaría un método numérico, un método gráfico o un método iterativo. Bueno, hay que hacer álgebra aquí para buscar reducir, ¿no? Voy a poner 0.0302 y voy a asociar por regla de los extremos, ¿no? Sería este por entre este por este, ¿no? Si yo lo reduzco, debería de ser epsilon por 2 menos epsilon al cuadrado entre 1 menos epsilon por 1 menos epsilon, ¿no? También me queda abajo 1 menos epsilon. Esto se puede poner como epsilon, 2 menos epsilon al cuadrado entre 1 menos epsilon al cuadrado. El detalle es cómo voy a reducir esto, ¿no? Estamos haciendo álgebra. Nos falta 2 menos epsilon todavía. 2 menos epsilon y aquí 2 menos epsilon. Sí, que serían las partes intermedias. 2 menos epsilon por 1 menos epsilon por 1 menos epsilon. Sí. Ahora eso hay que reducirlo. El cuadrado se cancela. La ventaja es que este 2 se cancela con este término. Y yo lo puedo escribir como 0.0302 igual a epsilon 2 menos epsilon entre 1 menos epsilon al cuadrado, ¿no? Noten que el grado máximo de esta ecuación es 2. Entonces, basta aplicar la ecuación general cuadrática, ¿no? Pero primero hay que hacer álgebra. Esa última, bueno, nada más hay que separar. La voy a separar como 0.0302 por 1 menos epsilon al cuadrado igual a... voy a multiplicar término a término. 2 epsilon menos epsilon al cuadrado, ¿no? Si seguimos haciendo álgebra, bueno, hay que expandir este polinomio, ¿no? Este binomio al cuadrado sería 0.0302. Esto se expande como el cuadrado del primero, más 2 veces el primero por el segundo, o sea, 2 epsilon, más el cuadrado del segundo. Y esto sería 2 epsilon menos epsilon al cuadrado.
Hay que asociar todo para que nos quede de la forma general. Voy a ir expandiendo. -1. Ok, lo que voy a hacer es ir factorizando. Sería epsilon cuadrado por el factor va a ser 0.0302 más 1. Este ya lo puedo colocar a la izquierda. El segundo factor sería -2 por 0.0302. Y a esto le voy a restar 2 y lo factorizo aquí con epsilon. Y el término independiente queda igual, 0.0302 y esto debe ser igual a 0. El signo le voy a poner aquí más y aquí menos para no tener problema con el signo, ¿no? Porque sería -2 por eso y este 2 lo colocamos a la izquierda, negativo. Solo asuman que esto es negativo, ¿no? Bueno, hay que hacer álgebra. 1 más 0.0302 es este valor. -2 por 0.0302. Y a eso le resto 2. Me queda menos el doble de este valor. Más 0.0302. Esta es la ecuación. Ya lo podemos resolver utilizando la fórmula general. Bueno, hay que usar chicharronera. Esta es la ecuación, ¿no? Sustituyendo hay dos valores, ¿no? Hay dos epsilon. Solo una debe tener significado real. Sería -b. -b es 2.0604 más menos la raíz del cuadrado de b, 2.0604 menos 4 por a por c, por 1.0302 por c. Todo eso entre el doble de a. Y nos dan dos raíces. Una raíz tomando el valor positivo, otra raíz tomando el valor negativo del radical. Ok. Bueno, si hacen el cálculo, una ronda 2, 1.98, otra ronda .015, ¿no? Una tiene significado real, otro no. De inicio, el grado de avance no puede ser mayor a la entrada. Entonces esta la voy a eliminar, ¿no? Voy a descartar la raíz 1 porque no puede reaccionar 2 moles si solo alimenté un mol. Entonces esta sería la solución real, ¿no? Esta es la solución y esta es la respuesta de grado de avance por ahora. Todavía no es conversión. Además de que si sustituyo epsilon 1 en las ecuaciones de fracciones molares, me va a dar fracciones negativas, ¿no? Y no puede existir fracción negativa. Entonces vamos a tomar ese valor de 0.0147. Ese sería el grado de avance en el equilibrio y es el máximo grado de avance posible. Ahora ese valor, ¿cómo lo interpreto? Básicamente el fenómeno físico es este, ¿no? Yo alimento a un reactor un mol de etileno, un mol de agua, 0 moles de etanol. Dejamos que el reactor a 200 grados centígrados alcance el equilibrio, o sea, dándole un tiempo considerable para que se estabilice las reacciones directa e inversa. Y las concentraciones finales quedan fijas, ¿no? Porque ya no habría cambio. Entonces, se entiende que si yo alimenté un mol y un mol de estos dos, el grado de avance es la cantidad que reacciona. El grado de avance nos dio 0.0147 moles. O sea, de un mol que alimentamos, reacciona 0.0147. Como nos están pidiendo conversión, se define por ciento de conversión como el número de moles que reaccionan entre el número de moles alimentados.
Esto se define para el reactivo limitante. Como tengo la misma cantidad de etileno, la misma cantidad de agua, no hay reactivo limitante. Los dos reaccionan con la mínima proporción, ¿no? Con base al grado de avance, esto se multiplica por 100 para tenerlo en porcentaje. El número de moles que reaccionan, sea de etileno y sea de etanol, es 0.0147 entre los moles alimentados, ¿no? Los moles alimentados deben ser un mol de cualquiera de los dos y eso lo multiplico por 100. De acuerdo a esto, el porcentaje de conversión es 1.47%. Noten que es muy pequeño. Entonces, de acuerdo a esta reacción, probablemente sea endotérmica, por lo que a altas temperaturas tiene conversiones bajas, ¿no? Es una conversión muy baja. Entonces, si yo quiero aumentar la conversión de esta reacción, deberíamos de bajar la temperatura. Podríamos hacer un análisis similar a otra temperatura y ver cómo impacta esta conversión, ¿no? Entonces, para esto se utiliza la K, la constante de equilibrio, ¿no? Entonces se entendería que con base a este dato, a esa temperatura al menos, la conversión es muy baja. Solamente 1.5% de los reactivos se convierten a etanol. Sí, comparando con los valores que ya habíamos calculado. Bueno, si recuerdan, ya calculamos entalpía de esta reacción al menos a 25 grados centígrados. Es exotérmica, ¿no? Se desprende esta cantidad de energía a 25 grados centígrados. A otra temperatura puede que sea endotérmica, por lo que está asociado el grado de avance con el valor de entalpía de reacción. Habría que encontrar el valor óptimo, es decir, el valor donde la temperatura consiga una fracción de conversión máxima. No sé si recuerdan que en el punto de equilibrio, el cambio de energía libre de Gibbs respecto al grado de avance es exactamente cero, ¿no? Nosotros podríamos construir un perfil de grado de avance contra diferente temperatura y observaríamos algo así, ¿no? El valor máximo de este gráfico es la temperatura a la cual la conversión se hace máxima. Sin embargo, si hago la reacción isotérmica, perdón, a la misma temperatura, la máxima conversión que puedo alcanzar es la del equilibrio, que en este caso es 1.5%. Tendríamos que explorar otros valores de temperatura para ver cómo se relaciona el grado de avance.